Regresé temprano de trabajar y encontré a mi esposa acostada con mi mejor amigo. Ahora ellos me demandan por no respetar su privacidad. Eran las 3 de la tarde de un martes, un horario en el que normalmente estaría atrapado en la oficina, ahogado en hojas de cálculo y reuniones interminables. Pero hoy no. Un proyecto que debía durar hasta el viernes se había concluido con una eficiencia inesperada, y mi jefe, un hombre sorprendentemente razonable, me había dado el resto de la semana libre. La primera idea que cruzó mi mente fue Sofía, mi esposa. Llevábamos 8 años casados, y la idea de sorprenderla a mitad del día con flores y su comida favorita de ese pequeño restaurante italiano que tanto le gustaba, me llenó de una alegría infantil. Imaginé su rostro, la sorpresa inicial transformándose en una sonrisa radiante. Quizás podríamos pasar la tarde juntos, ver una película, o simplemente estar el uno con el otro, algo que la rutina nos había estado robando últimamente. Con ese pensamiento me detuve en una florería y compré un enorme ramo de sus flores preferidas, lirios blancos y rosas pálidas. El aroma llenó el coche, un perfume dulce que se sentía como un presagio de la felicidad que estaba por venir. El otro pensamiento que me hacía sonreír era Javier, mi mejor amigo desde la infancia, mi hermano de otra sangre. Había estado para mí en cada momento crucial de mi vida. Fue mi padrino de bodas, el primero en sostener a mi hijo que perdimos antes de nacer, y el pilar en el que me apoyé cuando mi padre falleció. Sofía y él se llevaban de maravilla. Éramos un trío inseparable, una pequeña y perfecta familia. De hecho, había hablado con Javier esa misma mañana. Me contó que se tomaría la tarde libre para arreglar unas cosas en su casa. Quizás, si Sofía no tenía planes, podríamos llamarlo más tarde para cenar juntos. Con el corazón palpitando de anticipación, giré en la calle de nuestra casa. Era una bonita residencia de 2 pisos en un barrio tranquilo, el fruto de años de trabajo y sacrificios. Nuestro hogar, mi santuario. Me extrañó ver el coche de Javier aparcado justo enfrente. ¡Qué casualidad!, pensé. Debe haber venido a traerle algo a Sofía o a pedirle ayuda con alguna de sus crisis de decoración. Javier era notoriamente indeciso para esas cosas. Saqué las flores, la bolsa con la comida italiana y caminé hacia la puerta. Decidí no usar mi llave porque quería tocar el timbre para que la sorpresa fuera completa. Esperé. Pero nadie respondió. Volví a tocar, esta vez un poco más fuerte. Nada. El silencio era extraño. La casa parecía dormida bajo el sol de la tarde. Empecé a sentir una punzada de inquietud. ¿Habrían salido juntos? No. Javier me había dicho que estaría en su casa. Usé mi llave y entré. «¡Cariño, ya llegué!», grité, esperando escuchar su voz alegre desde alguna parte de la casa. Solo el silencio me respondió. Dejé las cosas en la mesa del comedor y subí las escaleras. Nuestra habitación estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Y entonces lo oí. Un sonido bajo, rítmico. Una risa ahogada que reconocí al instante como la de Sofía, seguida de un murmullo masculino que heló la sangre en mis venas. Era la voz de Javier. Mi mente se negó a procesarlo. No podía ser. Tenía que haber una explicación lógica. Empujé la puerta. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Allí estaban, en mi cama, en nuestro lecho matrimonial, mi esposa y mi mejor amigo. Desnudos, enredados en las sábanas que yo había ayudado a elegir. El shock fue una ola física que me golpeó, dejándome sin aliento, paralizado en el umbral. Los lirios y las rosas en mi mano de repente se sintieron como un insulto, una burla cruel. Sus cabezas se giraron hacia mí al unísono. La expresión de Sofía pasó del placer a un pánico fugaz, y luego, a algo que me desgarró más que la propia traición, la ira. El rostro de Javier era una máscara de estupor, pero no había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. ¿Qué haces aquí?, balbuceó Sofía, cubriéndose torpemente con la sábana. La pregunta era tan absurda, tan fuera de lugar que rompió mi parálisis. «¡Vivo aquí!», rugí, y mi voz sonó extraña, rota. «Esta es mi casa, esta es mi cama. ¿Qué demonios están haciendo ustedes dos?». Javier se levantó, sin molestarse en cubrirse, con una arrogancia que me revolvió el estómago. «Oye,
Cálmate, David. No es lo que parece. ¿Que no es lo que parece? Repetí, incrédulo. Estás desnudo en mi cama, con mi esposa. Dime exactamente qué es lo que no estoy entendiendo, Javier. Fue entonces cuando Sofía se puso de pie, envuelta en la sábana, con el rostro contraído por la furia. No tenías derecho a entrar así. Esta es mi habitación también. ¿Dónde está tu respeto por mi privacidad? Me quedé boquiabierto. La lógica se había invertido. El mundo se había puesto de cabeza. Yo era el intruso. Yo era el que había hecho algo mal. La víctima era ahora el agresor. Javier, viendo la dirección que tomaba Sofía, se unió a ella. Tienes razón, David. Deberías haber tocado. Nos has causado un trauma entrando de esa manera. La situación era tan surrealista que por un momento pensé que estaba en una pesadilla, pero el dolor agudo en mi pecho era demasiado real. Los miré a los dos, a las personas en las que más confiaba en el mundo, y vi a dos extraños, dos monstruos que habían conspirado para destruir mi vida y que ahora intentaban culparme por descubrir su vileza. Sin decir una palabra más, di media vuelta, bajé las escaleras y salí de mi propia casa, dejando atrás el olor de la traición mezclado con el perfume de los lirios abandonados en la mesa. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y confusión. Me alojé en un hotel, ignorando sus cínicas llamadas y mensajes de texto. Un par de semanas después, cuando pensaba que nada podría sorprenderme más, un oficial de justicia me entregó un sobre. Dentro había una demanda. Sofía y Javier me demandaban. El motivo era tan delirante como su reacción inicial. Invasión de la privacidad y angustia emocional infligida intencionalmente. Reclamaban una orden de alejamiento y una compensación económica por el trauma psicológico que les había causado al irrumpir en su momento íntimo. Sentí una rabia fría y lúcida apoderarse de mí. Habían cruzado una línea que no creía posible. No solo me habían traicionado, sino que ahora querían castigarme por ello, usando el sistema legal como su arma. Ese día, el dolor dio paso a la determinación. No iba a dejar que me destruyeran. Contraté a una abogada, Isabel Torres, una mujer de unos 50 años con una reputación de ser tan brillante como implacable. Cuando le conté la historia, su rostro permaneció impasible, pero vi un destello de fuego en sus ojos. «Esto es un abuso grotesco del sistema, señor Morales», dijo con calma, «y vamos a hacer que se arrepientan hasta del día en que nacieron». Isabel no perdió el tiempo. Presentó una contrademanda por daños morales y emocionales derivados del adulterio, pero fue más allá. Presentó una denuncia penal separada contra Javier por invasión a la propiedad privada. Su cliente no tiene ninguna expectativa razonable de privacidad mientras comete un acto ilícito en una propiedad que no es suya, sin el consentimiento de uno de los propietarios, explicó al fiscal. El señor Morales, dueño de esa casa, el señor Pérez, su examigo, entró en ella con el único propósito de tener relaciones con la esposa de mi cliente. Eso en cualquier libro es allanamiento. El caso se convirtió en una comidilla local. La audacia de la demanda de Sofía y Javier era tan extrema que atrajo a los medios. Se pintaban a sí mismos como víctimas de un marido controlador que no respetaba los límites. Yo permanecí en silencio, siguiendo el consejo de Isabel. En el tribunal, el abogado de ellos, un joven pretencioso, argumentó que yo había violado su espacio sagrado. Isabel lo desmanteló pieza por pieza. Presentó la escritura de la casa, que estaba a mi nombre, comprada con una herencia de mi padre mucho antes de casarme. Presentó registros telefónicos que mostraban cientos de llamadas y mensajes entre Sofía y Javier, planeando sus encuentros en mi casa mientras yo estaba trabajando. Llamó a declarar a vecinos que testificaron haber visto el coche de Javier en mi casa en múltiples ocasiones, siempre cuando yo estaba ausente, y El clímax llegó cuando Isabel interrogó a Sofía. «Señora Morales, ¿usted consideraba ese dormitorio un espacio privado y exclusivo para usted y su amante?», preguntó Isabel. «Era mi espacio privado en ese momento, sí», respondió Sofía con arrogancia. «Un espacio privado dentro de la casa que su marido compró y mantiene, ¿correcto? Es nuestra casa marital. Pero usted invitó al señor Pérez a esa casa, a su espacio privado, sin el conocimiento ni el consentimiento de su marido, ¿es así?». Sofía titubeó.
David estaba de viaje. Eso no responde a mi pregunta. ¿Tenía usted el permiso de su marido para llevar a su amante a la cama matrimonial? El silencio fue ensordecedor. El juez, un hombre mayor con una expresión severa, escuchó todo con paciencia. Cuando llegó el momento del veredicto, se quitó las gafas y nos miró a todos. En mis 30 años en este tribunal, rara vez he visto una demanda tan frívola, maliciosa y ofensiva para la inteligencia de esta Corte y para los principios básicos de la justicia. Desestimó la demanda de Sofía y Javier con perjuicio, lo que significaba que nunca podrían volver a presentarla. Luego se dirigió a mi contrademanda. Falló completamente a mi favor, concediéndome una suma significativa por los daños emocionales y el perjurio evidente. Pero la justicia no se detuvo ahí. En el proceso de divorcio que siguió, el mismo juez presidió el caso. Citando el comportamiento adúltero de Sofía, su falta de remordimiento y, sobre todo, la demanda maliciosa que había intentado usar para extorsionarme, el juez dictaminó que había actuado de mala fe. Como resultado, en la división de bienes, me otorgó la totalidad de la casa, argumentando que era una propiedad mía previa al matrimonio y que sus acciones habían anulado cualquier derecho marital que pudiera reclamar sobre ella. Además, le ordenó pagar una parte de mis costas legales. Sofía salió del matrimonio con poco más que sus deudas. El golpe final fue para Javier. Su caso penal por invasión a propiedad privada fue a juicio. El fiscal utilizó las pruebas del juicio civil, demostrando que había entrado en mi propiedad de forma surrepticia y con intenciones ilícitas. Su defensa de que era un invitado fue demolida, ya que su anfitriona, Sofía, no tenía la autoridad para consentir su entrada con el propósito de cometer un acto en contra del otro propietario. El jurado lo declaró culpable. En la sentencia, el juez fue implacable. Usted no solo traicionó la confianza más sagrada de un amigo, dijo, mirando a Javier directamente a los ojos, sino que luego tuvo la audacia de demandarlo por descubrir su traición. Usted no ha mostrado ni una pizca de remordimiento. Por lo tanto, esta corte no mostrará clemencia. Javier fue sentenciado a 18 meses de prisión. Vi cómo se lo llevaban, esposado, con el rostro pálido y desencajado. No sentí alegría, solo un vacío inmenso. Había ganado. Había obtenido justicia. Tenía mi casa, mi dignidad y la validación del sistema legal. Pero había perdido a las dos personas que, en un momento, lo fueron todo para mí. De pie, fuera del juzgado, respiré hondo el aire fresco. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en meses sentí que podía empezar a caminar de nuevo. Estaba solo, pero estaba libre. Y a veces, la libertad es la única victoria que importa. Pero díganme, ¿lo que hice está mal? ¿Qué es lo que hubieran hecho ustedes?